Bienvenidos a Red Sea Gaming, yo soy Red Sea. En este pequeño video te voy a presentar un demo titulado Blender Start Here, que se encuentra disponible en la plataforma de Steam, creado por XR.io. Blender Start Here te permite aprender a usar Blender 3D de una manera divertida y atractiva, como si estuvieras jugando un videojuego en tu PC. Para darte un poquito de información, Blender Start Here es un proyecto educativo diseñado para enseñar a jugadores y desarrolladores cómo utilizar Blender 3D de manera efectiva. Los usuarios, en este caso los jugadores, podrán aprender las herramientas y conceptos básicos de Blender a través de una experiencia de aprendizaje similar a un juego. O sea, si te acordaste de unos combos en específico a tu juego favorito, esto es más o menos lo mismo. Pues a través del juego, poco a poco te vas a familiarizar con las acciones complejas de Blender, con divertidos minijuegos y rompecabezas. Un detalle en particular es que Blender Start Here se ha asociado con algunos de los mejores mentores y creadores de Blender para que aprendas más y los puedas coleccionar como tarjetas de coleccionistas de creadores en el juego. Las tarjetas van a mostrar su trabajo para ayudarte a decidir dónde continuar tu viaje para entonces aprender Blender después que termines como tal el juego. Y la interacción del juego, especialmente en el demo, es bien fácil de entender y se siente bien natural. Vas a tomar el control de una palomita que se llama Lizzie, bien chula, para moverte por el mundo, y te vas a interactuar con las laptops que se encuentran en el mundo para poder aprender a usar Blender. Pues el primer tutorial que te encuentras te vas a presentar a Suzanne, que es el modelo del mono de Blender, y te va a enseñar a moverte alrededor de Blender usando el botón del medio de tu mouse. Lo más brutal de este concepto de Blender Start Here es que lo puedes aplicar lo aprendido en Blender 3D desde la primera interacción. En el pasado, yo he tratado de aprender Blender 3D y aunque no soy diestra, sí me acuerdo de cómo moverme en la escena de Blender y es lo que vas a aprender con Blender Start Here. Vamos a ponerlo en acción. Aquí tengo el demo aquí en Steam, le voy a dar play. Estamos en el mundo de Blender Start Here, encontrando la palomita. Voy a comerme el pancito. Ahora voy para el primer nivel. Ready. Okay. Me dice, para mover la cámara tengo que hundir el middle mouse key y drag. Vamos a hacer lo mismo. Draguear con el botón del medio. Me presenta Susan. Ok. Nuevamente tengo que usar lo que aprendí ahora para moverme. Nuevamente moverme. Okay. Eso es lo primero que te enseñan, a moverte alrededor de Blender utilizando la camarita. Vamos a seguirlo. Ahí encontramos aquí uno de los primeros mentores. Ahora sigo por aquí, sigo por aquí, sigo por aquí, hasta la segunda laptop. La segunda laptop ahí. Ready. Aquí me dice que scroll with the middle mouse zooming. Entonces utilizando esto voy a scroll in. Encontramos un mouse. Cualquier cosa, ese es el default cube que sale en Blender. Ahorita lo van a ver. Ok. Entonces, orbit the cube to find the circle. Pues, lo que aprendimos en el primer nivel, más gente. Vamos alrededor. Seguimos buscando. Entiendo que debemos buscar. Míralo ahí. Ahí, se me fue la cámara. Por aquí.
Ok. Ok, nos está presentando otro modo de movernos a través de Blender, que es uno de los UIs que vas a ver cuando uses el programa. No me puedo mover normal, pero tengo que utilizar esta herramienta que se llama Kiss Mode. Puedo mover. Dentro de Kiss Mode puedo drag o tocar los botoncitos. Entonces ahí. La otra ahí. Con la Z. Otra vez. Ahora scroll to zoom out. Tengo que mover al sphere, eso es lo que ya yo sé. Y esto es un mini boss fight. Scroll out, utilizando el mouse. Mira ahí, me muevo. Rolling otra vez. Vamos para atrás. Sigo buscando. Y ya. Como vimos, nos presentaron dos tipos de interacción en Blender. Ahora, como había mencionado anteriormente, podemos utilizarlo inmediatamente en Blender. Tengo Blender. Cuando tú lo abres, automáticamente te va a enseñar esta escena by default. Toca alrededor y como ven, tenemos el gizmo en esta esquina, algo que se nos habían presentado ya en el demo. Según vimos, como ven, nos podemos mover dentro y fuera de ella. Digamos que quiero ir cerca del cube, pues como aprendimos con Susan con el monito, utilizas el middle scroll del mouse para afuera, lo presionas para alrededor. Sí, para acceder a Blender Start Here puedes visitar el proyecto en el Kickstarter. Todavía le faltan para llegar al goal, pero les voy a compartir los links en la descripción. En conclusión, Blender Start Here representa una herramienta valiosa para aquellos que desean aprender a usar Blender 3D de forma divertida y efectiva. Si eres un gamer o un desarrollador o simplemente alguien interesado en el mundo del 3D, te invito a probar este demo innovador y descubrir todo lo que tienes por ofrecer. Así que muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Que tengan un lindo día.